Los choferes entendieron probablemente a instancias de alguna reprimenda que sufrieron por parte de los propietarios de las empresas de transporte público, pero los usuarios siguen disconformes. Hablamos de las paradas obligatorias que ya están en plena vigencia y también los controles. ¿Los usuarios qué hacen, Sergio? ¿Por qué se oponen? ¿Cuál es lo que se maneja al respecto? Adelante, por favor. Muchas gracias, y me encuentro en una parte de la troncal habilitada para las paradas obligatorias, que es la avenida Artigas, en otro sector, específicamente sobre la avenida Artigas y Molas López, muy transitada por los buses y donde hay muchos pasajeros. Esta mañana, por lo menos, según el Viceministerio del Transporte, no se registraron aún colectivos que no respetaron este nuevo sistema de paradas obligatorias. Hasta ahora son 29 los que ya fueron multados con 5 millones de guaraníes. 29 hablamos, 19 por parte del Viceministerio del Transporte y 10 que fueron al corralón de la Municipalidad de Asunción. Pero atiendan bien, porque siguen existiendo personas dentro de los buses que no están respetando las paradas obligatorias, teniendo en cuenta que uno de los choferes de la empresa Villa Hayes específicamente nos mencionó de que hubo apuros e intentos de agresiones, e incluso agredieron y golpearon las ventanillas rompiendo uno de los vehículos. Esto decía uno de los choferes con relación a la impaciencia de los pasajeros que aún no están respetando estas paradas obligatorias dentro de los buses para bajarse, y también la opinión de otros ciudadanos y pasajeros con relación a la falta de iluminación, teniendo en cuenta de que muchos sectores a lo largo de Artigas y Transchaco le falta luz y esto genera inseguridad. Vamos a escuchar las opiniones de la gente y del chofer. Sí, se respeta, pero están mal construidas legalmente. ¿Por qué? Hay lugares, por ejemplo, de esta hasta Botánico. Por ejemplo, tenemos personas de personas de edad que a veces no pueden caminar, y hay muchas paradas que están mal. Hay muchos lugares oscuros que no podemos bajarle a las personas. Hay algunas que te piden, pero respetamos. Pero tendría que haber un estudio más despacioso de estas paradas. ¿Quejas de pasajeros todos los días? Muchísimas quejas. Se rompieron hasta ventanillas de puertas de colectivos. ¿Y cree que falta iluminación en algunas paradas también? En algunas veredas, calles. Y tal vez sería por la noche, ¿verdad? Yo porque no veo muy bien ya, por eso que de día solamente salgo. Seguramente que falta algunas cosas que corregir. ¿Por tema de inseguridad? Y de repente sí, la inseguridad, ¿verdad? Porque caminar de una parada a una parada es lejos. Y algunos sí, algunos no. Como siempre, la ley apenas se respeta acá en Paraguay. Pero desde luego esto facilitó el ordenamiento del tránsito, y de esto también están de acuerdo varios pasajeros que sí dijeron de que están respetando, pero inclusive algunos dijeron de que la distancia que tienen que caminar es mucha, como había mencionado este chofer. Sin embargo, están apoyando en su mayoría, teniendo en cuenta de que esto va a facilitar las paradas donde bajarse y también donde subirse, teniendo en cuenta el caos que se puede generar y retrasos en el tránsito, principalmente en estas troncales. Esto decían con relación a esta parte del apoyo que están teniendo y también de la queja de varios choferes que no están respetando, según dijeron. A mí me parece bien. Así no hay tanto quilombo con el tema de la gente, así distribuida en diferentes lugares, que pare a cada rato el colectivo y todo eso. El tráfico también así fluye mejor cuando no para tanto el colectivo por todos lados. Está bueno. ¿Por qué? Y es la forma de aprender. ¿Ve que los choferes están respetando o no? Y mira, yo uso muy poco este trayecto, no le puedo decir. Podemos caminar más tranquilamente, porque o si no te viene un auto o te viene una moto, y me gusta. ¿Cree que los choferes respetan o no? Sí, de venida yo, todos los puntos de parada paró el chofer. Aquí sobre la avenida Artigas comprobamos de que no están los funcionarios de la Policía Municipal de Tránsito haciendo los controles respectivamente, si es que se están cumpliendo por parte de los choferes. Esto, según decía el viceministro, se están haciendo una repartija de los funcionarios. Ellos, principalmente del viceministerio, están en Transchaco, y los de la PMT en la parte de la jurisdicción de Asunción. Las empresas que están reiterando sus faltas o incumplimientos van a ser sancionadas con el doble del pago de multa. Hablamos ya prácticamente de 10 millones de guaraníes, y hasta el momento con estas 19 empresas que
fueron multadas al menos 95 millones de guaraníes, ya recaudó el viceministerio. Las empresas que reincidieron son Campo Limpio, Ciudad de Luque, Capiatá, Transporte y Turismo Lambaré y Cotriza, algunas de las que ya fueron sancionadas, y Campo Limpio y Capiatá que tuvieron reiteradas faltas en esta ocasión. Esto decía el viceministro del Transporte, diciendo de que por supuesto aún no tienen quejas de la ciudadanía, cosa totalmente diferente a lo que nosotros recibimos aquí en la calle. Acá lo importante del caso es que en la mañana de hoy no se registró absolutamente ninguna sola evasión entre las 4:30 de la mañana y las 8:30. Lo cual es bastante importante, denota un cumplimiento por parte de los empresarios de transporte y sus mismos choferes. Se aguarda que en días más ya estén habilitadas las iluminaciones en las paradas donde se necesite. Esto ya fue relevado por parte de la ANDE, las direcciones y los lugares donde se necesita, y según el viceministerio del Transporte se va a estar, por supuesto, colocando. Próximamente, a partir del 30 de mayo, van a estar haciéndose el plan piloto de prueba de las paradas obligatorias sobre la avenida Mariscal López. Es lo que podemos informar, volvemos con ustedes. Muy bien, muchas gracias, Sergio. Y hay que decir que esto no ocurrió de la noche a la mañana. Hubo conversatorios, también se hizo una concienciación a las empresas del transporte público y los respectivos choferes. Al menos eso es lo que indicaron las autoridades del Viceministerio del Transporte. Y un dato no menor, lo que decía Sergio Valdés: en caso de reincidencia se va a duplicar el monto de la multa, tanto para las empresas como para los choferes del transporte público. Y desde el Viceministerio del Transporte también indicaron que una vez terminado este plan de implementación, los controles se irán, pero de manera aleatoria.